Querido Rumish, quiero comenzar este episodio haciendo una confesión. La confesión es que soy un mundano espiritual. Y aunque desde los 14 años estoy en esta vida de la iglesia, de Dios, al servicio de Él, porque a los 14 años entré al seminario, también tengo que reconocer que muchas veces he buscado engrandecer mi nombre, me he preocupado más por la apariencia, más por lo externo que por lo interno. He llegado a hacer prácticas religiosas vacías porque no han tenido significado para mí, pero tal vez por tratar de acercar más a las personas lo he hecho. También he buscado puestos, he buscado honores. Así que este episodio no es para ti, este episodio es para mí. Porque aun cuando uno ore, pues yo oro, yo voy al Santísimo, yo hago mi rosario y todo lo demás, siempre como que la carne está jalando, ¿sabes? Siempre como que la carne está haciendo lo que uno cometa cosas que uno no quiere hacer o que sí quiere hacer y no quiere hacer. Al mismo tiempo, como lo decía San Pablo, ¿no? Yo quiero hacer el bien, pero el mal es el que me sale. Y efectivamente así me siento yo muchas veces, que quiero hacer el bien, pero es el mal el que me sale. Este episodio también es para que de una u otra manera tú como cristiano te veas también identificado con eso, porque a veces estamos en las cosas de Dios, pero no tenemos nada de Dios. A veces caminamos con Dios, pero no tenemos nada de Él. Yo recuerdo una canción de esa de Silvestre Dangond, de esos vallenatos que son buenos, que se llama Judas, ¿no? Y que dice, cuidado con Judas, porque como te bese, después te vende. Y entonces dice que Judas andaba con Jesús, comía con Jesús, dormía con Jesús, pero no era de Jesús. Y lastimosamente, ese es un peligro que a nosotros nos puede suceder. Andar con Jesús, hablar con Jesús, comer con Jesús, pero no ser de Jesús. Y esta es la trampa de la mundanidad espiritual. Hola, queridos roomies, este es un gustazo del bueno. Soy el Padre Hayden y te doy la bienvenida a mi podcast Habitantes del Corazón. Juntos emprenderemos un viaje que nos ayudará a descubrir nuestra humanidad, a sanarla, amarla y a transfigurarla y llevarla a los pies de Jesús. Son temas muy variados cuyo único objetivo es que seamos felices y santos. Así que, iniciemos. Y bueno, queridos roomies, les doy la bienvenida de nuevo a este tu podcast favorito, Habitantes del Corazón. Ya teníamos unas vacaciones larguitas, ¿no? Ya teníamos como unas semanas, unos meses de no vernos, desde el último episodio que fue antes del 31 de diciembre. Y nada, enero y febrero se pasaron así. Yo he querido grabar, pero bueno, a veces el tiempo se me hace imposible. Pero bueno, qué alegría poder estar con ustedes de nuevo compartiendo en este espacio que a mí me gusta y disfruto mucho y que principalmente por eso lo hago, ¿no? Porque me gusta hacer podcast, porque me gusta crear contenido y todo lo demás. Así que bueno, yo te doy la bienvenida de nuevo a tu podcast favorito, Habitantes del Corazón, donde he querido plantear un tema que ha venido a mí como moviéndome la cabeza. Alguna vez se lo escuché al Papa Francisco porque es el que ha puesto de moda el término, pero que se está viviendo actualmente mucho en la iglesia, que es el tema de la mundanidad espiritual. Para que lo entendamos, la mundanidad espiritual es uno de esos tantos cánceres que han hecho metástasis al interior de la iglesia y que han impedido que nosotros como iglesia seamos verdadero testimonio para el mundo, o han relajado mucho la iglesia, han relajado mucho la moral, han relajado mucho la doctrina, todo lo demás, y no, porque no se trata, en algún momento yo lo he dicho, de lo que yo piense, de lo que yo haga, sino se trata de lo que Dios manda y de lo que la iglesia también propone. Vuelvo a decir que este término de mundanidad espiritual lo acuñó. Bueno, no lo acuñó, pero sí le ha dado mucho potencial el Papa Francisco. Y también hay que decir, queridos rumis, que no es algo nuevo. En realidad, esto de la mundanidad espiritual se ha visto a lo largo de la iglesia. Entonces, por ejemplo, uno ve a Juan capítulo 1 en tercera de Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 10, dice que escribía algo a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hacen, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Imagínense que Diótrefes es un ejemplo de líderes que buscan controlar la comunidad cristiana. Pero también tenemos Santiago capítulo 2, versículo del 2 al 4, que habla de las prácticas que se dan en algunas iglesias
de que a la gente rica se sienta adelante y a la gente pobre, la de menos recursos, se sientan en la parte de atrás. Y aquí Santiago denuncia esas preferencias que hay hacia los ricos y el desprecio casi sosegado y escondido que tenemos hacia los pobres. Imagínense que con respecto a esto alguna vez estaba viendo yo como es como, se me olvida como el término, ¿no? Un pastor que se disfrazó de mendigo y se puso en la puerta de su templo. Entonces, obviamente, como estaba vestido de mendigo, nadie lo reconocía, nadie era el pastor. Y entonces él se puso ahí, la gente pasaba, los ignoraba y algunas personas hasta se portaban groseras con él. Y claro, todo el mundo estaba ahí en el templo, porque es pastor evangélico, estaban en el templo esperando a que el pastor apareciera, el pastor no aparecía y el pastor no aparecía, el pastor no aparecía. Y ya después de que los dejó como bastante tiempo esperando, él, el mendigo, se levanta, que era el pastor disfrazado, y se pone en el púlpito y comienza a predicar, precisamente sobre este tema, ¿no? Y cómo sosegadamente dentro de la iglesia tendríamos que reconocer que actualmente todavía se dan estos privilegios de los ricos y que en la misa le guardan el puesto a los ricos adelante y a los pobres entonces sálvense quien pueda. Pero no hablemos de eso muy duro. También Mateo 20, capítulo 20, versículos del 20 al 24, nos habla de cuando la madre de los Zebedeo les pide a Jesús el puesto de su derecha y a su izquierda. Imagínense, los discípulos también discutían por puestos, porque este tema, yo creo que es muy, muy humano, ¿no? Este tema de aparentar, este tema de parecer, y más si uno llega a la iglesia con vacíos, con muchas heridas que uno no ha sanado, entonces la iglesia se convierte en un medio o un mecanismo de poder. Últimamente que estoy creando contenido más seguido en las redes sociales, mucha gente me escribe eso, ¿no? La iglesia manda, al final la iglesia es la que tiene el poder, la iglesia, y eso no es tan descabellado la idea. Aun cuando sí es un músculo espiritual, también hay que reconocer que este tema del poder todavía se maneja al interno de la iglesia, en el colegio cardenalicio, con todas estas intrigas, con el papa, o sea, hay muchas cosas que son humanas, pero a través de la humanidad también se manifiesta la gloria y la voluntad de Dios. El otro día me estaban diciendo, con respecto a esto del Papa Francisco, sobre su salud, sobre que la Guardia Suiza ya estaba haciendo los protocolos, o sí, preparando los protocolos por si el Papa moría y todo lo demás. Entonces decían, claro, ¿vieron? Eso es una cosa mundana, me escribía alguien en las redes sociales, eso es mundano, eso es política. Y yo decía, a través de eso, que es mundano y que es político, también se manifiesta la voluntad de Dios. Un claro ejemplo de eso es el Papa Juan XXIII. Desde la parte humana, el Papa Juan XXIII fue escogido por viejo y para que se muriera rápido, ¿no? Como un papado transitorio. Pero resulta y pasa que ese papado transitorio, que era muy anciano y que se supone que iba a durar muy poco, terminó creando el Concilio Vaticano II y con el Concilio Vaticano II se reformó completamente la iglesia. Pero después de todo esto, queridos Rumis, ¿qué es la mundanidad espiritual? Miren, el Papa Francisco describe la mundanidad espiritual como una de esas tentaciones que son más peligrosas en la iglesia y se refiere a una forma de vivir en la fe en la que los valores evangélicos se distorsionan o se reemplazan por intereses personales, el deseo del poder o la búsqueda de prestigio. ¿Qué pasa? Y uno tiene que reconocer eso, que la iglesia sí se convierte en ese mecanismo para que muchas personas ejerzan poder, para que muchas personas busquen prestigio, para que muchas personas hagan su propio nombre, pero el evangelio ¿dónde queda? Allá, muy bien, gracias. Sí, el evangelio queda como relegado, porque lo importante es la persona y no precisamente la persona de Jesús. Es la persona del ministro, es la persona del catequista, es la persona del laico, es la persona del líder de la comunidad. Es la persona de todo el mundo, menos del que debería ser el protagonista, que es Cristo. Entonces, esta mundanidad espiritual es eso, ¿no? Yo cambio aquellos valores evangélicos y pongo mis prioridades, pongo mis principios, pongo mis pareceres. Y esto, queridos Rumis, es muy peligroso. Incluso es mucho más peligroso que el secularismo, o es mucho más peligroso que el ateísmo, o es mucho más peligroso que el agnosticismo. ¿Por qué? Porque ellos son fríos.
Y recuerden lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Frío o caliente, tibio te vomito de mi presencia. Entonces tenemos que ser fríos o calientes. Calientes son aquellas personas que están entregadas a Dios y son capaces de dar su vida por Él. Los fríos son aquellas personas que están completamente alejadas de Dios, pero al menos tienen una posición clara. Los tibios, los fríos son aquellas personas que no conocen a Dios, que no quieren a Dios, que aún conociendo y escuchando hablar de Él, lo quieren por allá lejos. Pero los tibios son aquellas personas que se disfrazan en una falsa espiritualidad para poder esconder en esa falsa espiritualidad toda la podredumbre que tienen por dentro. Por eso es mucho más peligroso, por eso es peor, los estragos son peores, porque uno aparentemente está hablando con un hombre de Dios, aparentemente está hablando con una mujer de Dios, pero esas personas utilizando eso se aprovechan de los demás, se ponen por encima de los demás, humillan a los otros, se creen dueños de la gracia, se creen dueños de Dios, le cierran las puertas para que otras personas puedan entrar. Y eso fue una de las acusaciones que hizo Jesús a los fariseos. Ustedes ni entran ni dejan entrar. Este tipo de personas están dentro de la iglesia, comulgan todos los días, hacen el rosario todos los días, se confiesan cada semana, porque son personas profundamente religiosas, son personas que tú ves en el contexto eclesial, desde el sacerdote para abajo, pero al mismo tiempo son personas que hostigan, son personas que te das cuenta que las cosas lo hacen no por el servicio a Dios, sino por buscar un papel protagónico, como si esto fuera una actuación que tendrían que presentar. Entonces, por eso la mundanidad espiritual es muy peligrosa, porque se disfraza en religiosidad y nosotros no nos damos cuenta. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta mundanidad espiritual, queridos roomies? Es muy sencillo por la obsesión por los logros personales y el culto a la apariencia. Y esto es muy delicado. Si ven por qué, ahí es donde tú te das cuenta, yo hablo de sacerdotes, pero no quiero hacer énfasis en los sacerdotes porque el próximo episodio voy a hablar precisamente de nosotros. Pero hablemos de sacerdotes y hablemos de laicos. Tú te das cuenta cuando un sacerdote no está prestando el servicio por Dios, no está prestando el servicio por servir al pueblo de Dios, sino que está prestando el servicio para buscar honores y para buscar reconocimientos. Es lo único que le importa, está obsesionado con eso. Y una de esas manifestaciones es el cuidado extremo de la apariencia. Y ojo, queridos hermanos, no siempre lo que se ve por fuera es así mismo por dentro. En estos días, bueno, algunos que no saben, muchas personas me han criticado por mi cabello y por el aspecto físico que yo muchas veces muestro. Entonces dicen que eso no es de un sacerdote, que eso no inspira respeto, todo lo demás. Yo he pensado algo que no lo he dicho, pero lo voy a decir aquí, públicamente, aquí por medio del podcast. Y yo decía, aquellos sacerdotes, por ejemplo, que han cometido grandes actos de abuso, son sacerdotes que utilizaban sotanas, son sacerdotes que utilizaban gel o gomina para verse impecablemente, porque así es que se esconden los abusadores, ¿no? Por una apariencia de recto, por una apariencia de puro, por una apariencia de, sí, de una persona entregado y que sirve completamente a Dios. Así que las apariencias no dicen absolutamente nada, queridos hermanos. No estoy justificando ni mi cabello, ni estoy justificando lo otro. En algún momento les hablaré del por qué, porque tiene un significado, no es ni porque sea cool, ni porque sea rebelde, ni nada por el estilo. Tiene un significado mucho más cultural, pero yo digo, la gente es muy superficial. O sea, la gente es demasiado superficial que se deja ver con apariencia. Entonces el sacerdote que vista sotana, eso es un buen sacerdote, y el sacerdote que no vista sotana, entonces es un mal sacerdote. Ese es el único criterio para poder descubrir si un sacerdote es bueno o no. Y qué criterio tan pobre, tan paupérrimo y tan de todo, ¿no? Estas personas, estos mundanos espirituales, se esconden en la apariencia. Si ves, son personas completamente impecables. De las personas que tú nunca dudarías que va a ser algo malo. Y ahí está la estocada, porque es eso, no es todo un montaje, pero por dentro están vacíos. Entonces, así se manifiesta la mundanidad espiritual, en una excesiva preocupación por la apariencia externa y por los grandes puestos. También comportarse como si estuviera en una esfera exclusiva de privilegios. Entonces son sacerdotes que levitan, ellos no caminan. Son laicos que levitan, ellos no caminan. Ellos no se mezclan con la plebe, por ejemplo, porque
como diría doña Florinda, y como le enseñó a Kiko, eso es pura chusma. Entonces son sacerdotes, son catequistas, son personas que no se juntan con la chusma, sino que por el contrario, ellos están y se relacionan con las personas de altos estratos, con las personas profesionales, con las personas estudiadas. Entonces como que se maneja en son grupos exclusivos, ¿no? Donde pulula el poder, donde pulula el dinero, donde pulula el prestigio. Pero ¿y el evangelio dónde está? ¿Dónde está el evangelio ahí? Si el evangelio es precisamente, nace en el contexto de los pobres. Recordarles que hasta el mismo Jesús dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de la aguja que un rico entrara al reino de los cielos. Pero parece que a nosotros eso se nos olvidó y estamos es en función del dinero. ¿Cuántos errores no ha cometido la iglesia? Muchos hombres de la iglesia por estar en función del dinero, por estar en función de los poderes políticos, por estar en función del gobierno de turno del presidente. Se han cometido muchísimos errores. Eso no es evangelio. Y por último, prácticas religiosas vacías. Miren, la mundanidad espiritual se puede disimular con prácticas religiosas que no tienen ningún sentido, ningún compromiso por los valores del evangelio. Hay reuniones infecundas, por ejemplo. Se reúnen en comunidad, pero de ahí no sale nada bueno. De ahí lo que sale es chisme, de ahí de lo que sale es habladuría, de lo que sale es juicio, de lo que sale es mucho problema y mucho drama, discursos vacíos. Son homilías, predicaciones que son vacías, que no tienen ningún sentido, y rituales sin corazón. O sea, yo tengo que reconocer que en algún momento yo celebraba la Eucaristía sin pasión, o sea, sin sentir ese fuego, sin sentir ese ardor que debería sentirse en la Eucaristía. Y así celebraba muchas veces porque en la monotonía va cayendo en esos peligros. Así que yo creo, queridos Rumis, que esto es un tiempo de reflexión para ver qué tan cristianos somos, ¿no? Y dije esto, pero hay otro punto que considero que en este momento se me viene a la cabeza y creo que es importante decirlo, que sabemos que la mundanidad espiritual es eso, ¿no? Desvirtuar o alejar aquello que son los valores evangélicos por otros valores mundanos. Y ahora se está viendo mucho eso. Y esto es muy triste, queridos hermanos, que pase en la iglesia. ¿Cómo nos valemos de las sagradas escrituras? ¿Cómo nos valemos de las doctrinas de la iglesia y de muchos de los documentos eclesiales para subordinar muchas ideologías o para acompañar o para justificar muchas ideologías? Y queridos Rumi, nosotros no podemos caer en ese peligro. El evangelio es el evangelio y nosotros no podemos cambiarlo solamente porque en este tiempo se pregonan muchas ideas. Nosotros y el evangelio no estamos al vaivén del tiempo. Entonces nosotros en esa parte sí debemos mantenernos firmes, debemos mantenernos seguros, aun cuando eso acarree cualquier tipo de persecución. Pero nosotros no podemos alivianar o suavizar el evangelio solamente para acoplarnos al contexto actual. Porque yo quiero recordarte que este contexto va a pasar y los que vamos a tener de una u otra manera ese derrotero de verdad, como ha sido siempre, es la iglesia. Así que queridos Rumis, preguntémonos, ¿de verdad nuestra fe es una fe creíble, es una fe intacta, es una fe verdadera? ¿O por el contrario, nosotros estamos tibios, nosotros estamos en la iglesia, pero al mismo tiempo nos manejamos con los criterios del mundo? Porque recuerda lo que dice Apocalipsis, tibio te vomito de mi presencia. Y bueno, que el Señor te bendiga grandemente, conceda los deseos santos de tu corazón. Recuerda, si estás viendo tanto en YouTube como en Spotify, seguir las cuentas, darle me gusta a los videos, poner 5 estrellas si estás en Spotify y si te gustó, y esto me ayuda mucho para llegar a más personas y poder comunicar el evangelio, que no siempre es criticando a los otros, ¿oyeron? A veces también es criticándome a mí mismo por muchas prácticas que no son. Así que, bueno, que el Señor los bendiga, que pases un feliz día o una feliz noche, no importa la hora que estés escuchando este episodio de podcast, y que sea de mucho provecho para ti. Bendiciones y recuerda siempre sonríe porque eso no duele.